los niños, pues quizás introducir por ahí alguna, no materia precisamente, pero algunas pláticas sí dirigidas a los niños para que tomen conciencia hasta qué grado pueden jugar, qué es lo mejor, y quizás también ofrecer algunas alternativas, algunas alternativas de juegos que no sean tan violentos y que contribuyan a crear, a fomentar la creatividad y otras cualidades en los niños. Sí, sobre todo que los niños vivan su realidad, no tanto la fantasía, ¿no? Sí, Macario, bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias por su compañía. El viernes de la semana pasada se inauguró el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que tiene que desahogar muchísimas iniciativas, algunas muy importantes, como es el caso de la adecuación del Código Electoral del Estado de México a la reforma constitucional, para que será vigente a partir del próximo año. Sí, Macario, ojalá y verdaderamente en esta reforma los diputados, sobre todo los de oposición, empujen para que los procesos electorales, o por lo menos los que vienen para el año que entra, pues sean menos onerosos, ¿no? Se gasta demasiados recursos en los procesos electorales, y bueno, se espera que ya haya una reducción de las campañas y por lo tanto pues se hagan los ajustes reglamentarios que hacen falta para que verdaderamente se ahorren recursos, y por otra parte la fiscalización de gastos, ¿no, Carlos? Sí, también además se van a unificar las elecciones a partir de 2009. Las elecciones locales se van a hacer el mismo día con las federales, que es en julio, el primer domingo de julio, y eso también va a llevar a ahorrar gastos y quizás también a concitar mayor interés de la población en las contiendas entre los partidos, porque la abstención es muy alta en el Estado de México. Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes en las próximas semanas a partir de de cómo se dan esta reforma al Código Electoral, que ya es complementaria a la constitucional que se dio, Macario. Y por otra parte, queríamos comentar el asunto de una entrevista que hicimos al secretario de la Contraloría, Marco Antonio Abaicado, y que está un poco ligado al tema de la corrupción del que hablábamos al principio. Fíjese usted que en este mes inicia las declaraciones patrimoniales, deben de presentar su declaración patrimonial todos los funcionarios del gobierno del estado que tienen algún control, todos los de confianza y los que de algún modo manejan recursos. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención, Macario, que el secretario de la Contraloría, por ahí entre la entrevista nos comentó que era sencillísimo, vía internet, y que ellos tenían un mecanismo mediante el cual el propio sistema iba cuadrando las cifras a los funcionarios de acuerdo a la información que ellos iban metiendo al sistema, pues para que no incurran en ninguna falta y no les cachen en nada, ¿no? ¿Cómo ves? Pues me parece muy delicado que, si es cierto eso de que el sistema esté adecuado para que las cifras cuadren, sea como haya sido el comportamiento del patrimonio del servidor público, pues muy delicado y grave, ¿no? Sí, Macario, precisamente hablábamos de que ojalá en esto, el tipo de corrupción que hablabas tú de vuelos altos, de alto nivel, que hacían falta esquemas, y vemos que hay esquemas y bueno, todo está disfrazado. No, es al revés, cuando exigimos mayor rigor en el control del patrimonio del servidor público, o lo están facilitando, sería eso, ¿no? Sí, les están facilitando, porque incluso la palabra que utilizó es para que les vayan ahí cuadrando, ¿no? Las cosas, pues qué grave, ¿no? Que esté ocurriendo esto, Macario. Claro, el otro tema también brevísimo es, queremos comentar la renuncia de Eduardo Segovia Abascal como magistrado del Tribunal de Contencioso Administrativo. Él estuvo precisamente en la Secretaría de la Contraloría, y ahí se hizo famoso más que nada porque no encontró nada irregular en las declaraciones del ex gobernador Montiel Rojas, ¿no? Sí, él fue el responsable de hacer la revisión de la evolución patrimonial del ex gobernador Arturo Montiel Rojas. Cuando se dio este escándalo de que se encontraron que tenía propiedades en otras partes del mundo, y finalmente él pues lo absolvió, ¿no? Y después se le dio un nombramiento
y ahora renuncia. Muy cuestionado, precisamente por eso extraña, porque fue cuestionado su nombramiento y ahora de buenas a primera también deja el cargo. Sí, decían los diputados de oposición que el cargo debía de haberlo ocupado, se le dio para 10 años y se va en un año, ¿no? Claro, sí, eso fue sorpresivo, pero además no hay una explicación clara por qué se va. Sí, Macario, bueno, yo creo que sí, aquí había que estar muy pendiente ahora dónde lo van a ubicar a Eduardo Segovia, porque bueno, ya se vienen tiempos electorales y él quedó muy bien ahí en gobierno, ¿no? En la administración pública por el trabajo que realizó. Claro. Es decir, tan sorpresiva fue su nombramiento que incluso causó problemas de imagen al gobierno, como también su renuncia, y sobre todo porque no hay razón, no hay explicación clara y abundante sobre por qué renuncia. Pues sí, Macario, yo creo que aquí vamos a estar muy pendientes para ver dónde reaparece Eduardo Segovia, sobre todo ahora que ya se vienen los tiempos electorales. Claro. Tere, de verdad queremos agradecerte todo el equipo de Jornal 2030, el apoyo solidario que nos diste en estos días, que no estuvo Violeta la próxima semana ya estará con nosotros. De verdad te agradecemos muchísimo, gracias, Tere. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer y aprendí mucho porque yo soy básicamente reportera de medios escritos, he trabajado para radio y pues muchísimas gracias, aprendí mucho, espero que pues algo de lo que les comente pues haya servido de algo, ¿verdad? Y bueno, y para cerrar el programa nos despedimos, muchísimas gracias, Macario, buenas noches, y los dejamos con el resumen informativo con nuestra compañera Giovanna Espinosa, muchas gracias. ¿Qué tal, Tere, Macario? Muy buenas noches, las notas inteligentes de la semana. El presupuesto del Instituto Electoral del Estado de México será recortado en virtud de que se le autorizaron 665 millones de pesos porque este iba a ser un año electoral y ya no lo será por la reforma electoral que cambió de marzo para julio los comicios legislativos locales y de ayuntamientos, anticipó el diputado Domitilo Posadas Hernández, miembro de la Comisión de Asuntos Electorales. La propuesta de reajuste presupuestal la presentará en un corto tiempo, precisó el legislador. El Consejo General pidió inicialmente 1.400 millones de pesos. Síndicos de municipios de la región oriente mexiquense solicitaron a la Cámara de Diputados locales apoyo para darle peso legal a un acuerdo que firmaron para impedir la construcción de colonias en sus municipios, puesto que están sobrepoblados y tienen serios problemas por la falta de agua potable y vialidades. La solicitud fue turnada a la comisión legislativa correspondiente para su estudio y dictamen. En forma sorpresiva, como fue su nombramiento para el cargo, renunció el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Eduardo Segovia Abascal, quien como secretario de la Contraloría no encontró evidencias del enriquecimiento ilícito del exgobernador Arturo Montiel Rojas. En su lugar, el gobernador Enrique Peña Nieto designó a Arcadio Alberto Sánchez Gómez Tagle, quien deberá ser ratificado por el Poder Legislativo. Para terminar con la lucha por el poder, el alcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, propuso que en el futuro los diputados, alcaldes, síndicos y regidores desempeñen sus cargos sin cobrar sueldos y que vivan de sus trabajos, ya que eso ahorraría mucho dinero que podría usarse a favor de las comunidades. En el país hay millones de personas altamente calificadas para esos cargos que con gusto aceptarían servir sin cobrar y que harían mejor papel que nosotros, aseveró el edil. Dos placas con relieve de las andanzas de Don Quijote desaparecieron de la Plaza España, informaron vecinos del lugar, quienes expresaron su preocupación por el riesgo de que las obras artísticas hayan sido vendidas en el mercado negro del bronce, ya que las placas eran o son de ese material. Contenían escenas de las ficticias correrías de Don Quijote y complementaban la estatua del conocido también como el Caballero de la Triste Figura. Nadie sabe dónde están las placas. La Cámara de Diputados está ya en periodo ordinario de sesiones. El viernes de la semana pasada inauguró sus trabajos, entre los cuales destacan los cambios al Código Electoral del Estado de México y otros asuntos relevantes para el Estado. La trata de personas y explotación sexual de menores y mujeres crece en los municipios del oriente del estado, denunció la diputada local María Elena Pérez de Tejada, por lo que consideró urgente adoptar medidas para resolver el problema.
La Secretaría de Transporte viola el reglamento de la materia al entregar concesiones a vehículos que trabajan en forma irregular, lo cual prohíbe la norma, señaló Héctor Díaz Aguirre, presidente del Patronato de Usuarios de Servicios Públicos. Solicitó sancionar a los responsables de estas violaciones a la legalidad. Recuerde, busque amigos, no cómplices. Jornal 2030 y El Espectador agradecemos sus comentarios. Les recuerdo nuestro correo electrónico, es jornal2030@gmail.com. Quédese en su canal de cable, no le cambia, hay más noticias con Alonso Herrera Trejo. Por mi parte es un gusto saludarle cada semana, que tenga una excelente noche. Soy Joan Espinosa. Muy bueno.